Tengan buen día, amados jóvenes. Vamos a continuar con nuestro tema, taller, herramientas para jóvenes ministros. Estamos ubicados en nuestro subtema, las reglas de la correcta interpretación bíblica. Que esto ya sabemos por nuestra introducción, que se conoce como la hermenéutica. Hace 8 días iniciamos la última regla de interpretación, pero de esta última regla se subdividen, yo solamente tomé 26, y esta última regla es que es necesario considerar las figuras retóricas. ¿Se recuerda usted que nuestra primera regla es usted va a leer de forma literal? Se leen las escrituras de forma literal. Y se recuerda que yo le ponía el ejemplo de su compañerita, le pone ahí: nos vemos frente a Mac a las 8 y no vayas a hacer tortuga. ¿Recuerda ese ejemplo? Entonces usted inmediatamente empezó a leer, quiere que nos veamos, y empezó a interpretar ese texto de una forma literal. Quiere que nos veamos frente al restaurante McDonald's a las 5 de la tarde, dependiendo de la hora que le ponga, y que no me vaya a atrasar inmediatamente. Usted no pensó inmediatamente, entonces voy disfrazada de tortuga, o no, que no use el disfraz de tortuga, sino que use el disfraz de gato. ¿Verdad que no? Entonces se lee. Las figuras retóricas, mis amados hermanos, nosotros las leemos y se distinguen. No le tengamos miedo a las figuras retóricas. Ya hablamos de que una figura retórica, lo retórico habla de lo vasto de un lenguaje, lo exquisito, lo rico que tiene un lenguaje. Se dice que nuestro español ha sido tan enriquecido por otras lenguas, el latín, el griego e incluso el hebreo, ha sido tan enriquecido por eso que para una palabra tenemos varios sinónimos nosotros. Entonces se refiere precisamente a eso, y todos los días nosotros hacemos uso de las figuras retóricas. Una vez más, lo retórico hace referencia a lo exquisito de un lenguaje, y el objetivo es para dar realce a lo que venimos escribiendo o lo que venimos diciendo. Por ejemplo, ese mensaje que le habían puesto a usted en nuestro ejemplo, usted inmediatamente fue a dar y le dio realce, y no vayas a ser tortuga. Usted entendió perfectamente esa figura. A propósito, ya vimos las primeras dos figuras. ¿Qué figura sería? Si dijera, no vayas a ser como tortuga, fuera un símil. Pero le dice, no vayas a ser tortuga. Esta vez, entonces de una vez se lo afirma, entonces es una metáfora, ¿verdad? Voy a dar otra definición, o solamente voy a dar la definición de lo que es el símil. Yo creo que usted lo anotó, y si alguien no lo anotó, símil quiere decir semejante. De hecho, de por ahí viene nuestra palabra semejante, semejanza, símil. Es una figura retórica que consiste en una comparación. El exegeta bíblico Jesús Olivares, Chuy Olivares, dice: consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y para dar una mejor idea de la narración. Está un poquito más aplicable esta última definición que da Chuy Olivares. Dice que el objetivo es para ilustrar y para dar una mejor idea de la narración. El símil se distingue porque es similar a la metáfora. El símil se distingue cuando utilizamos la palabra conexión como semejante. Y ya poníamos el ejemplo. Como la hierba. El hombre es como la hierba. Nadie va a afirmar y va a salir sacando una doctrina diciendo el hombre, el Señor lo hizo porque es hierba el hombre, sino que está utilizando esa figura de expresión. ¿Cómo es la hierba? Y ahí explica de una vez que sale, pero también perece, se desvanece, y rápido es
su vida. Entonces está hablando de la brevedad de la vida. Así es la hierba. Hay de niño me recuerdo que mi abuela hablaba de una flor que se llamaba flor de un día, porque justo su naturaleza era salir en ese día y luego se opacaba, se moría la florecita. Entonces lo que el escritor bíblico quiere hacer resaltar es precisamente eso. Luego vamos a ver ahora la metáfora y ahí nos vamos a detener. Si gusta le repito el ejemplo que le puse hace 8 días. ¿Se recuerda usted de Isaías? Vamos a ver la metáfora. La metáfora, fíjese que todas estas figuras retóricas tienen su equivalente en griego. Usted va a tener la base, entonces usted puede ir a ampliar sus conocimientos sobre esto. Aquí nada más le hemos puesto lo básico, nada más, lo básico. Entonces tiene su equivalente en griego. Hay unas palabras de que les apliqué su equivalente en griego. Del griego meta, la metáfora del griego meta, que es fuera o más allá, y es ir más allá. Y otra palabra, perín, metaperín, al unirla, porque son dos palabras juxtapuestas. Y perín quiere decir trasladar. O sea que cuando usamos una metáfora, trasladamos al escritor o a nuestro interlocutor, lo trasladamos hacia afuera. Y la definición es esta: es una figura retórica que consiste en expresar una palabra o frase con un significado distinto al habitual y entre los cuales existe una relación o semejanza o analogía. Es decir, que distingue algo real con lo imaginativo, lo que nosotros tenemos en mente y eso real. Y se distingue del símil porque la metáfora no usa las conexiones, palabras de conexión, el como o el semejante. Salmo 71:3. Vamos a hacer un esgrima. El que anota no está en estos momentos. Salmo 71:3. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ahora, no quiere decir el escritor allí que el Señor es una gran piedra y ahí está. Lo que el escritor está diciendo, y mire de una vez cómo afirma que el Señor es una roca de refugio. Y después dice, tú eres mi roca. Entre lo imaginario y él está tomando algo real. Él tiene en mente trasladar la fuerza, lo inamovible que es su Dios, su protector. Él quiere trasladar eso. Pero ¿cómo hago para trasladar ese sentir, ese pensar? Entonces dice, Él es mi roca. ¿Ya se dan cuenta ustedes? Una roca así. La roca es firme. ¿Quién puede mover la roca? ¿Quién puede contra la roca? Sí es cierto. Entonces, Jehová es mi roca. Él es mi fortaleza. Entonces ellos entienden esa figura. Entonces, que no va a haber nadie que se le vaya a ocurrir decir que Jehová es una roca, así literal. Cantares 4:11. Cantares 4:11, otra. Como pañal de miel destilan mis labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Amén. Bueno, aquí tenemos símil, metáforas. Fíjese que la Biblia está tan enriquecido, hermanos. De verdad. Alguien decía en una oportunidad, y me lo dijo a mí, y yo me sentí muy satisfecho. Mira, me dijo, la Biblia está hecho para mentes simples y sencillas. Yo le dije, sí, es cierto.
para mentes simples y sencillas. Prueba de ello, yo. Sí es cierto, porque llegamos a entender, pero es para gente, mentes que el Señor ha convertido en grandes, que son simples y sencillas. Parece paradójico y contradictorio esto, pero sí es cierto, porque ¿quién de ellos ha llegado a comprender este mensaje? Mire, si tan solo ellos llegaran a leer la Biblia por su riqueza. Mire, utiliza las figuras retóricas de una forma tan maravillosa. El día viernes yo me admiraba de David, del profeta David, del salmista David. Yo me admiraba de David. Todas estas figuras los griegos fueron las que les pusieron nombre. Pero desde antes, cómo ellos ya utilizaban esta forma de expresarse. Pues mire qué es lo que dice aquí el esposo. Dice que como panal de miel. Y después dice, miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Cómo le hizo Salomón para averiguar que había miel y leche debajo de la lengua de la Sulamita, que era la esposa? ¿Saben que le agarró? Sí, una fuente allí. Él está utilizando el símil como panal de miel, pero está utilizando una metáfora. Hay leche. Se está refiriendo a la forma o a sus besos. Ahora, con eso hay que tener cuidado. Con esto hay que tener cuidado también. Yo le quiero decir esto. Él, ¿cómo averiguó que había miel y leche debajo de la lengua de su esposa? Besando. Fíjense que hermano Julio Chavarría mencionó una oportunidad, anciano de la Asamblea de Paraíso de Omoa, Honduras. Hermano Julio Chavarría decía, hay jóvenes que se comportan como casados y casados que se comportan como jóvenes. Y él utilizaba esta expresión porque dice, mire hermano Eric, me dice, muchos jóvenes se van solos a San Pedro Sula. Como decir, venir de la antigua Guatemala para acá. Se van a San Pedro Sula, se van solos los jóvenes. Y los esposos, el esposo se va solo y la esposa la deja, o al revés. Cuando es esposos juntos y los jóvenes separados. Y si van a salir, acompañados. Y así también pasa con nosotros también. Los esposos ni nos besamos tan siquiera. ¿Cómo entendió aquel rey que Isaac era esposo de su esposa? ¿Cómo entendió? Porque dice que la vio, que la estaba acariciando en una ventana. O sea que eso es propio de esposos. Los besos son propios de esposos. Y ahora nos damos cuenta que son novios porque se andan besando. Y son esposos porque uno por allá y otro por allá. ¿Cómo somos, de verdad? Tenga cuidado con los besos. Los besos pueden intensificar la carne. Usted puede tener firmes convicciones y ya ha tomado decisiones con anticipación. Pero cuidado, su naturaleza ahí está presente. Y esas decisiones que ya tomó con anterioridad pueden venirse y convertirse en bajas pasiones, porque usted no sabe cómo. Así de que, ¿cómo averiguó Salomón que su esposa? Mire, si lee el Cantar de los Cantares, se puede interpretar de una forma literal, alegórica, hacia Cristo y la iglesia, pero también puede entenderse de una forma literal, que de hecho es la aplicación que se le da, de una forma literal, y se va a dar cuenta usted cómo viene del noviazgo. Y en el noviazgo, dice allí, os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no veléis el amor, ni en otras palabras, no lo hagan apresurar, no le velen el sueño ustedes al amor, no apresuren los pasos. Y antes, si se está refiriendo a guardarse, y cuando se da el cortejo de bodas, bien que se distingue, cuando se da el cortejo de bodas, se distingue la intimidad de los esposos, se distingue. Así que tenga mucho cuidado y lea el Cantar de los Cantares. Va a encontrar una de metáforas prosopopeas. ¿Qué no va a encontrar usted ahí en el Cantar de los Cantares? Para explicarle una doctrina
Leamos primero segundo libro de Samuel 23 del 13 al 17. Hermano y Rita, estamos en un esgrima. Hermana Beta ya lleva 2. ¿Qué? Hermana Beta. Como que ya sabía, ¿verdad? Como que ya daba por hecho que usted había contestado. Ya, segundo libro de Samuel 23, 13 al 17. Todos los filisteos estaban en el David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén. Está junto a la puerta. Leamos el versículo 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron comprendidos de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Miren qué fue lo que pasó. David dice: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Escuché un predicador que dijo que David entonces tiró la sangre en la tierra. El texto no dice que tiró la sangre en tierra. Lo que David tiró fue agua. Lo que pasa es que David aquí está utilizando una metáfora. Es en sentido metafórico. ¿Qué fue lo que pasó? Le voy a contar así rápido. David estaba huyendo y la tierra había sido poseída por los filisteos. Entonces los filisteos allá tenían una guarnición en Belén, y David, nostálgico, como que si yo me sintiera en Estados Unidos y oyera el himno nacional por allá, yo me pongo a chillar y ese mismo ratito me vengo otra vez. Sí, amo Guatemala. Y entonces David estaba anhelando y ansiando. Entonces dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Qué fue lo que pidió David? Agua. No porque tuviese sed, probablemente ahí había más, sino que él anhelaba regresar allá. Y esos muchachos lo oyeron y lo entendieron literalmente, y fueron contados dentro de los 3 valientes de David, porque de los 30 y algo, 33 menciona un listado, 37 menciona otro listado, no hay contradicción. Entonces, dentro de ellos sobresalen estos 3. Entonces dice que ellos tomaron sus armas y se fueron hasta allá a Belén. Vamos a traer. Pero David dice acá: he de beber yo la sangre de estos varones. Y dice que no la quiso tomar, sino que la vertió en tierra. No en un acto de menosprecio a los jóvenes, sino él dijo: se la dedico a Jehová. No tengo el derecho yo de beber de la sangre de esos muchachos. Él está utilizando tanto una metonimia, vamos a ver eso más adelante, como una metáfora. Él está diciendo: yo no tengo derecho de hacer uso de la vida de estos jóvenes, que ellos con el riesgo fueron a traerla. No significa de que cuando ellos llegaron y sacaron, se convirtió en agua. No significa de que mataron a alguno y la yugular y le echaron agua y se la llevaron a vivir. No significa que en un acto de milagro se convirtió en agua. No significa eso. Lo que pasa es que David está utilizando una metáfora. Él no está diciendo literalmente: voy a beberme la sangre de esos jóvenes y por eso mejor la tiro, sino que él está dedicándole a Jehová la vida de ellos. Él está diciendo: yo no merezco esa fidelidad, la vida de ellos, no, esa vida es del Señor, y él se las está ofreciendo al Señor. Y le quise explicar esto a usted para nuestro siguiente ejemplo. Primera de los Corintios, a los Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios capítulo 11. Y este pasaje, hermanos, ha creado un conflicto en el cristianismo. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan. El versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Después más adelante el versículo 25, y esto habla de mi sangre, bebed de ella todos, se refiere a la copa. Y para explicar estos dos versículos, esto es mi cuerpo, y el Señor también lo menciona en los evangelios, se ha creado dos doctrinas. La doctrina de la transubstanciación, y la otra doctrina es la de la consubstanciación. La transubstanciación, la máxima exponente es máximo exponente de la doctrina de la transubstanciación es la secta que algunos la mal llaman iglesia, pero no es iglesia. Desde sus inicios ha sido una abominación, y por eso con libertad me tomo en el nombre del Señor Jesucristo la autoridad que Él me confiere, que es una secta, no es iglesia. Entonces pues váyase acostumbrando. Católica Romana. La doctrina de la transubstanciación extraje de una página de internet, Catholic.net se llama. Dice, la palabra exacta, ellos hablan de la transubstanciación, la palabra exacta que expresa la conversión del pan y del vino. Ellos dicen, nos enseña la Santa Fe Católica que nuestro Señor Jesucristo está verdaderamente, real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es sacramento porque es signo sensible, es pan y vino, y es eficaz porque produce lo que significa de la gracia invisible, y porque contiene al autor, dice que contiene al autor de la gracia, al mismo Jesucristo, Señor nuestro. Esta doctrina investigué, y en realidad fue creada en el Concilio de Trento, y allí afirman la consagración del pan con la sustancia del cuerpo de Cristo, y la de toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre. Esto es lo que creen. En donde dice que por la oración del sacerdote, de hecho el sacerdote le dice a su monoguío, o el que está ahí ayudándole, le dice a la congregación, voy a ofrecer el sacrificio por todos ustedes. Entonces se voltea, le da la espalda y empieza él a hacer su oración ritual, y en donde dice que se convierte, ya después ya la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y el vino en la sangre de Cristo. Luego pasa, este es el cuerpo de Cristo, y todo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso, hermanos, es traído de la religión pagana. También Osiris, un dios de los egipcios, es formado por una rosquilla, forma del sol. Ellos adoraban el sol, y ellos decían de que él se encarnaba en ese acto. Ellos pretenden sacrificar al Señor Jesucristo cada vez que hacen misa, domingo a domingo, o cada vez que ellos presentan que hacen esto. Ellos pretenden hacerlo, pero la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, Él está diciendo, no queda otro sacrificio más que hacer. Entonamos en nuestro himno, como que el himnólogo 333, como que a él le encantaba la epístola a los hebreos. Rasgóse el velo, ya no más distancia me dará. Rasgóse el velo, sombra sí. O sea, todo lo prefigurado del Antiguo Testamento se fueron porque la luz ya resplandeció. Cristo Jesús es el cumplimiento de todo eso. Ya no tiene que haber un sacrificio repetitivo, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Esa doctrina entonces dice que el cuerpo literalmente de Cristo es lo que están comiendo. En la sangre literalmente de Cristo es la que están comiendo. Y se basan en esos pasajes.
Porque el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Y Pablo lo retoma otra vez, esto es mi cuerpo. Más adelante le voy a dar un ejemplo de Martín Lutero. La consubstanciación es la inclusión de una sustancia en otra, donde el cuerpo y la sangre de Cristo coexisten en los elementos de la cena del Señor. Esta inclusión sugiere que se toma una tercera sustancia. El cuerpo y la sangre de Cristo están en y con y dentro, oiga esto, de los elementos. No existe una relación permanente con los elementos. Más bien la asociación está limitada a la acción del sacramento. La transformación se lleva a cabo por la palabra de Dios y no por el cura. Esto lo encontré en el Ministerio de Apologética Cristiana, MIAPIC. Puede encontrarlo usted también allí en la página de internet. Dice que el cuerpo y la sangre de Cristo están en y con, dentro de los elementos. O sea que están representados en los elementos. Básicamente, esto es lo que enseña la consubstanciación. Y los mejores exponentes, si usted quiere, de que todo es simbolismo, bueno, Sacramento y ritual es lo mismo. sí, básicamente. Porque ahí en ambos, en transubstanciación y consubstanciación, menciona sacramento. De hecho, sí, y esto me di cuenta como un sacramento, una acción sacra, como una liturgia que es sacra, que es sagrada. Ahora bien, voy a buscar ese himno. Y nosotros, no sé si ya se dio cuenta usted, ¿se recuerda usted ese himno? Oh pan del cielo dulce bien, 17. No sé si usted analiza cuando canta. ¿Usted analiza cuando canta? ¿O nada más canta por cantar? Sé tú mi pan consubstancial, que al alma nutra y de vigor. ¿Cuál es la posición de nosotros? Si lo cantamos, consubstancial. sé tú mi pan consubstancial. Cuando el hermano Ramírez se levanta a orar, Señor, gracias por tu sacrificio representado en el pan, no se convierte inmediatamente el cuerpo. Fíjese que es ilógico, tonto, suponer esto. Es ilógico, tonto, nada más inculto, dicen ustedes los jóvenes. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, quítese de la mente la figura, el cuadro de Da Vinci, que están sentados allí en una mesa allí. No, ellos estaban recostados, es decir, según la época. Ellos estaban sentados en el piso, así, ahí les preparaban allí, ellos estaban ahí sentados. Cuando Él estaba allí, les dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y se los entrega. Pero les está entregando un pedazo de pan, y lo partió y le está dando un pedazo de pan. No les está entregando a Él. No les está diciendo, Pedro, ¿ya probaste? Pedro, Mateo, ahora. No, Judas ya se fue. ¿De verdad que no? O sea, que es ilógico. Nada más, una vez más, con lo que ustedes dicen, nada más inculto que eso. Él está hablando de una forma metafórica. Él está diciendo que este cuerpo está representando como una sustancia suya que es su cuerpo mismo, es decir, el pan está representando su cuerpo mismo. Y obviamente también la sangre. Si Él los hubiese dado, como afirman los de la secta romana, de que Él les estaba dando su sangre literalmente y ahí se convirtió, pues ellos como buenos judíos no iban a aceptar eso.
Y otra cosa, ¿quién va a tomar sangre aquí? Y sangre humana. En el mundo se comen la sangre de cerdo, la sangre de los animales, pero son ellos, nosotros no. Entonces, ¿quién de nosotros va a tomar sangre humana incluso? No. Por eso los romanos llegaban a los emperadores, todos llegaron a acusar a los cristianos porque decían que eran caníbales, que en el pan ahí metían a un niño y se lo comían. Y no estoy ironizando con eso, así está en la historia. Pero no es que el Señor iba a quitarse un pedazo de él, si su cuerpo habría de ser entregado, hueso de él no habría de ser roto. Entonces todo esto está representando a el cuerpo precioso del Señor Jesucristo. Entonces es una metáfora. Se dice que Martín Lutero no se liberó del todo de las prácticas de la iglesia romana. Dice que no se liberó todo. Y Martín Lutero siguió defendiendo la falsa doctrina de la transubstanciación, la ilógica doctrina de la transubstanciación. Y dice que ellos siguió defendiendo. Y Zwinglio, que era un amigo de Martín Lutero, pero que no compartía las ideas de Martín Lutero, dice que le vivía diciendo: no, hermano Martín, él no está hablando. Entonces dice que Martín Lutero, dice que se ponía testarudo Martín Lutero, él era firme en sus convicciones. Y se dice que en una oportunidad, después de que decía: hermano Zwinglio, si mi Señor dice esto es, entonces yo creo que eso es. Y así no nos sacaban de ahí. Entonces Zwinglio dice que le dice ya cansado: bien, hermano Martín, de acuerdo, así es. ¿Y qué pretendes hacer con el texto que dice yo soy la puerta? Y dice que con esa explicación Martín Lutero entendió que lo que el Señor Jesucristo estaba hablando es una metáfora. Cuando usted se encuentra con eso y dice yo soy la puerta, el Señor no es una puertota. No espere usted encontrar eso. Yo soy el camino, no espere usted encontrar ese camino literal. El camino, ahí se anda. La puerta, por ella se entra. Entonces, son expresiones metafóricas del Señor Jesucristo. Para finalizar con esta figura retórica, ¿la serpiente en el huerto del Edén era real o era una metáfora? Es real. Es real. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Apliquemos. Mire, cuando usted llega a interpretar las Sagradas Escrituras, muchas veces puede encontrar una regla. Si usted se da cuenta, en una regla he puesto un ejemplo, pero no siempre solamente va a ser para ese pasaje solamente una regla. Usted puede utilizar el contexto general, la revelación progresiva, la literalidad del texto. O sea, usted puede encontrar eso. Y a través de los escritores, el contexto general, nosotros nos damos cuenta que es real, no fue una metáfora. Tampoco es una prosopopeya, que ya lo vamos a ver más adelante. Fue real. El apóstol Pablo dice: así como la serpiente engañó a Eva. Entonces ya los ganas retoman ese principio. Sí, es cierto, entonces fue real. Entonces en la Biblia hablaron dos animales, la serpiente y la burra de Balaam. La burra de Balaam. A ver. Entremos a otra figura retórica. Entonces, ¿cuál es la posición de nuestras asambleas? ¿Consubstanciación o transubstanciación? Consubstancia. Sé tú mi pan, consubstancia. Vamos a ver otra figura, y es la sinécdoque. Anoten allí, si gustan. Es una figura retórica, pero también puede ser llamada figura de dicción o figura de lenguaje. Es una figura retórica que consiste en designar el todo por alguna de sus partes y viceversa, o sea, una parte por su todo.
solamente con la definición nos quedamos, no llegamos a entender fácilmente. Es necesario los ejemplos, al menos yo no lo he entendido. Yo no entendía, sino hasta que veía los ejemplos. Cuando decimos pan, para referirnos al sustento, estamos tomando el todo por una parte. Pero porque si usted se da cuenta, lo que nos sustenta no solamente es el pan, sino se está refiriendo a todo lo que es alimento. También cuando nosotros decimos, es que vino la policía. En alguna parte, algunas personas, vino la policía. Entonces, nadie es tan tonto para decir, toda la institución armada se vino entonces. Hasta se vino, ¿cómo se llama? El actual ministro de Gobernación. Hasta él se vino a parar aquí enfrente. No, lo que llegaron fueron como 2 oficiales nada más, porque estaba relajeando ahí un vecino. Entonces lo único que llegaron fueron 2 oficiales. Entonces se está hablando el todo, la institución, se está hablando por una parte. Es una parte por el todo, o el todo por una parte, viceversa. Cuando la señora va al mercado, me lo saqué de ahí del mercado. No siempre en la misma cantidad, pero dice 30 por cabeza, 30 por cabeza, 30 por cabeza. Está gritando ahí el que está anunciando su producto. Y cuando vamos a ver, está anunciando pues, un cerdito, digamos, los cerditos o pollitos, yo qué sé, que está anunciando. ¿Será que solo 30 quetzales vale solo la cabeza del pollo? ¿O está hablando de todo el pollo? De todo el pollo, 30 por cabeza, entonces de todo. El taxista, 5 por cabeza, 5 por... Quiere decir que entonces solo mi cabeza se va a ir en el taxi. Y luego por mi brazo y por mis piernas voy a pagar otros 5. No, se está refiriendo al todo. Entonces es tomar el todo por una parte. Y también es al revés. Una parte por su todo. Nuestro ordenamiento jurídico, y esto va para... Dios no, usted no, mejor no. Para los de afuera, que quedan embarazadas las patogas allá afuera. Pero va para usted por si conoce a una vecina que le pasó eso, ¿de acuerdo? Pero como uno no puede regir sobre la espiritualidad del hombre, entonces por si le sale un esposo y usted no se puede escoger y no esperó la voluntad del Señor, entonces al menos en nuestro ordenamiento jurídico hay una figura que se conoce como concepto de alimentos, en donde una persona, cierto grado de consanguinidad, esa persona puede demandar a quien está obligado a dar por concepto de alimentos, está obligado a darlo, entonces puede demandar a esa persona para que cumpla esa obligatoriedad. Pero concepto de alimentos no se refiere solo a comer. Se refiere concepto de alimentos a vestido, donde vive, educación y bueno, la comidita. O sea, incluye todo eso. Entonces nuestro ordenamiento jurídico está hablando en todo eso solamente por una parte nada más. Entremos mejor a los ejemplos. Hechos capítulo 24 y versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Amén. Solo quiero resaltar algo. Todos los judíos por todo el mundo. Este señor Tértulo era un abogado, lo que conocemos hoy como los abogados, sí es 24:5. Este Tértulo era un orador contratado por los judíos, los líderes judíos, era como decir hoy un abogado. Y este Tértulo dijo, este es un hombre que es una plaga, promotor de sediciones,
es líder de la secta de los nazarenos, es decir, de los cristianos. Todavía no se les llamaban cristianos. Entre todos los judíos por todo el mundo. Aquí hay dos anécdotas. Dice, todos los judíos. Pero no todos los judíos fueron salvos de esa época. No todos los judíos obedecieron. Entonces está tomando una parte, los judíos que obedecieron por toda la nación. Pero en realidad no fue toda la nación. Cuando dice por todo el mundo, ¿será que ya habían judíos aquí y que se rozaban con los mayas? Nos damos cuenta que todo el mundo no se refiere a todo el mundo, el globo terráqueo, lo que hoy conocemos, sino se está refiriendo al Imperio Romano, donde el apóstol Pablo tuvo efecto su predicación, donde había regado el evangelio por todos los lados. Entonces aquí estamos viendo dos sinécdotas. Lucas capítulo 2 y versículo 1. Que todo el mundo fuese empadronado. Ahí recae la sinécdota. El todo, por una parte. También Tecumán fue a empadronarse. Ahí iba con sus plumerillos ahí para allá. Y todos los mayas le fueron siguiendo. Tal vez ahí fue donde dicen que Cristo, dicen los mormones que Cristo vino a predicar a América. ¿No será que allí también se vino el Señor? Vio que todos ellos. Estoy ironizando, que es una figura también. Estoy burlando, mejor dicho, de la secta de los mormones. Dicen que vino a predicar el Señor Jesucristo aquí a América. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el... Entonces, cuando dice todo el mundo fuese empadronado, no incluía a los habitantes mesoamericanos. No nos incluía a los pieles rojas, ni a los mayas, no nos incluía a los habitantes de acá. Se refiere a todo el mundo, el Imperio Romano, y cada uno tenía que ir a su ciudad natal. Fue el edicto de Augusto César. Entonces se da cuenta que está tomando el todo por una parte. Es una sinécdota. Voy a pasar y usted va a ver sus ejemplos más adelante. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Quiero leer el versículo 22. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahí vemos al menos dos figuras retóricas. Dice que la creación gime, es una prosopopeya, ya lo vamos a ver más adelante que es prosopopeya. Pero vemos que toda la creación, así dice Pablo, toda la creación. Y ese gemir es que ya ellos ya desean nuestra glorificación, la creación. ¿En qué recae la sinécdota? Tomar el todo por una parte. Toda la creación. ¿También Satanás? ¿También Satanás gime por nuestra glorificación? Es una pregunta, no estoy afirmando. ¿También Satanás pide que nosotros seamos ya glorificados? No, él lo que quiere es surtirnos a nosotros y darnos batería aquí. Él gime para una glorificación, para él participar en esa glorificación. No, él tiene una corrupción que se conoce absoluta. Está la corrupción total y la corrupción absoluta. La corrupción total es de que todo, espíritu, alma y cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, ni un pelo, ni una uña tiene
que busque la santidad, que pretenda buscar la santidad. Y la perversión total se refiere a los seres humanos. Tiene la característica que puede ser reversible. Y la perversión absoluta se refiere que es perversión total, todo su ser, y que ha bajado o descendido a la forma más vil de pecado, y además de eso es irreversible. Y esa es propia de Satanás y también de los demonios. Ahí ni demonios, pero también de los demonios. Entonces, Satanás también fue creado. Los demonios también fueron creados. Entonces se refiere a ellos. También podría referirse a los ángeles. No. Los ángeles, ellos por naturaleza no han participado en la corrupción. Podría referirse ¿a quiénes más? Los redimidos que pertenecen a la iglesia. No, porque ellos están incluidos en el versículo 23. Y no solamente ellos, sino que también nosotros. O sea que entonces yo no estoy incluido en el versículo 22. Usted, si es redimido, no está incluido ni incluida en el versículo 22. Entonces, ¿se da cuenta usted? No es Satanás ni los demonios, y ellos son criaturas. Los ángeles y también son criaturas, la creación. La iglesia tampoco, porque ellos están incluidos en otro grupo. Ahora solamente queda toda la creación no inteligente. Árboles, la flora y la fauna, árboles, los animales, todos los ríos. Solamente voltea a ver, solamente les digo que vaya a visitar el río Villalobos. ¿Cómo está gimiendo el pobre río Villalobos? Por nuestra glorificación. Nuestra pecaminosidad ha llegado a corromper inclusive nuestro medio ambiente. Y no es para que usted lo cuide, como lo cuidan los paganos, la diosa Gaia, la tierra madre. Ahora ya se le da énfasis a la tierra madre y no al Padre que creó la tierra y a todos nosotros. No lo va a cuidar usted por eso, sino por esa conciencia que como cristianos debemos nosotros de cuidarla. El Señor nos lo dio en nuestro hogar. Si no, voltea a ver hace poco tiempo, como un mes y mucho, en las playas de ahí de Escuintla, todos los peces que aparecieron allí muertos, ellos están gimiendo, la naturaleza. Entonces, ahí recae la sinécdoque. No es toda la creación, incluyendo a Satanás, porque él también fue creado. Él no se creó a sí mismo, incluyendo a los demonios, incluyendo a los ángeles, incluyendo a la iglesia. No, porque la iglesia estamos en otro grupo y ellos no lo pueden hacer. Entonces se refiere a toda la creación referente a ellos. Veamos otra figura retórica, y se conoce como la metonimia. No estoy utilizando muchos ejemplos, aquí hay bastantes ejemplos que va a tener para divertirse. La metonimia, note usted, consiste en designar un objeto con el nombre de otro, con el cual mantiene una relación clara y directa. Consiste en designar un objeto con el nombre de otro, con el cual mantiene una relación clara y directa. Fíjense que yo estaba buscando cómo de la vida secular, un ejemplo de la vida, de nuestra vida común. Y buscando allí encontré esta muy bonita, yo ya la he escuchado, muy bonita. Como cuando una persona dice, es que yo ya peino canas yo ya peino canas. Y ya me imagino yo al don todas las mañanas peinándose justo las canas. Entonces él está hablando, designando como un objeto otro. Ya peino canas, es decir, que yo estoy grande.
Eso es lo que está diciendo. Ya tengo una edad avanzada. Yo ya peino canas en mi barba, ya peino canas. Entonces ya como que ya estoy entrando ya en ese lado. Otro ejemplo, encontré otro ejemplo. Otro puede afirmar, es que él escribe con buena mano usted. O sea, quiere decir que la otra mano la tiene así y solo con la buena mano escribe. No, no se refiere a la pulcritud de su escritura. O sea, que escribe bonito el hombre, ese señor para escribir, ya sea se puede referirse a su caligrafía o al estilo de sus palabras. Mire cómo escribe él. Mirad con cuán grandes letras escribo, dijo un hermano. Pablo se enorgullecía de su forma de escribir. Nunca vaya a sacar usted, nunca vaya a afirmar usted eso. El apóstol Pablo se considera que él estaba enfermo y perdía paulatinamente la vista. Entonces Pablo tenía que dictar sus epístolas y él normalmente daba la salutación. Por eso dice, la salutación es de mi propia mano. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo, dice a la epístola a los romanos. Pero no quiere decir que es autoría de Tercio. Él era el escribano, él era el que escribía y Pablo era el que dictaba. Entonces viene Pablo y ya, mirad con cuán grandes letras, porque como iba perdiendo, él quería distinguir qué es lo que había escrito y cómo había quedado escrito lo que él. Por eso mirad con cuán grandes letras os escribía. Pablo no se enorgullecía. Entonces no podemos aplicar esa interpretación. Leamos algún ejemplo. Levítico 26:6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Miren qué es lo que dice. Y la espada no pasará por vuestro país. Imagínense ustedes, si entendiéramos, fuéramos tan medios para entender literalmente eso, una espadita ahí. ¿Verdad que no? La espada no pasará. La espada es una metonimia para la guerra. No pasará la guerra por ustedes si me obedecen. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. ¿En dónde recae la metonimia acá? Purifícame con hisopo. El hisopo no es lo que usted agarra y tiene la mala práctica, es mala práctica de agarrar el hisopo y de metérselo para hasta adentro. Es mala práctica. Y se lo digo por experiencia. El hisopo sirve, ese hisopo que usted está pensando solamente sirve para que los canales. Pero yo ya no compro, para eso tengo la toalla, entonces mejor me hago así, las veces que me tocaba. Entonces ya para qué. No es ese hisopo. El hisopo es un arbusto en donde el sumo sacerdote iban y lo arrancaban justamente. ¿Dónde recae la metonimia? Tampoco era para hacer una limpia. Ah, sí, es cierto. Entonces, venga, purifícame con hisopo. Entonces el arbusto no era para hacer eso tampoco. Lo que pasa es de que tomaba el hisopo y en el sacrificio, entonces tomaba la sangre del sacrificio y entraba y 7 veces rociaba sobre el propiciatorio el sumo sacerdote en la fiesta del Yom Kippur. 7 veces. Y luego salía, se lavaba y luego hacía expiación por otro cordero. Entonces David aquí está diciendo sustituye. Dice hisopo por hablar de la sangre del pacto, la sangre del sacrificio. ¿Qué es lo que purificaba? ¿El hisopo o lo que contenía el hisopo, que es la sangre? No purificaba, sino que cubría, porque en ese tiempo solamente cubría nada más los pecados. ¿Cómo que pretendía David purificarse? ¿Con la limpia del hisopo o con lo que contenía el hisopo? Con lo que contenía, era la sangre, no es con hierbas y sin derramamiento de sangre. Todo eso tipificaba preciosamente a nuestro Señor Jesucristo, y casi todo es purificado con sangre. Y ya que menciono esto, casi, dése cuenta,
Hebreos 9:22, casi. No dice todo. ¿Por qué? Porque había unas cosas que eran purificadas con agua, con fuego, etc. Y por eso en la forma literal dice él, y casi todo purificado de sangre. Y después dice ya lo absoluto para nosotros, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces David estaba utilizando esa metonimia ahí para referirse a eso. Lucas 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Jesús le dijo: la salvación ha venido a esta casa. Aquí tenemos dos metonimias. La salvación, ¿qué fue lo que entró? Entró un espíritu, un viento ahí, y se posesionó ahí en esa casa. ¿Quién fue el que entró a la casa? El Señor Jesucristo. Él entró, le predicó a Zaqueo, y Zaqueo se arrepintió. ¿Y sabe cómo se dio cuenta? ¿Cuándo fue cuando el Señor Jesucristo dijo: la salvación ha venido a esta casa? Vea si es salvo. Con lo siguiente: vea si es salvo. Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que tú eres el Cristo, y si en algo he defraudado a otros, yo todo mi dinero se lo voy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, Señor, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor Jesucristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Si no hay un cambio en usted, fue puro balbuceo decir, y hasta chilló, se le sacaron mocos allí cuando estaba arrepentido allí, o usted diciendo que fue arrepentido allí, y se estuvo echando, pero fue un área emocional, porque si después siguió siendo el malandrín que era, el rebelde o la rebelde que era, si después siguió así, entonces no pasó nada. El Señor Jesucristo solo ahí fue donde dijo: la salvación ha venido a esta casa. Cuando Él dijo: hubo un cambio. De hecho, arrepentimiento, eso quiere decir cambio de mente, pero no un cambio de forma de ortodoxa de pensar ahora del Señor Jesucristo, sino un cambio radical. Yo le llamo un cambio radical y beligerante. Incluso es beligerante porque ahora tiene guerra con su antigua forma de vivir. Antes dice: aborrecemos, pero antes amábamos lo que hacíamos. Eso oíamos en la oración. Entonces, la metonimia recae en la salvación. Está utilizando una palabra para referirse a Él mismo y a su obra, que Él llegó allí, a esa casa. ¿Dónde recae la otra metonimia? Es en casa. La salvación ha venido a esta casa. ¿Al edificio? ¿Para qué quiere el Señor el edificio si Él es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita? Él es Señor, el soberano. A la familia. Entonces ahí recae otra metonimia. Se está hablando de una casa por referirse a una estilo. Job 16:22. Y eso quiero que usted me explique esa metonimia. Los años contados tendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Camino por donde no volveré. ¿Dónde recae la metonimia ahí? ¿O qué significa eso? Un camino que no volveré. Está utilizando una palabra para hablar de otra, y hay una relación. ¿Cuál es el camino en donde no regresamos nosotros otra vez por acá? Le doy 5 puntos si me trae un chocolate. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 8. Primera epístola a Timoteo 2:8. O sea, si no la levanto, no siento. Una unción que me hace vibrar. Todo esto es posible. Bien que oye, ¿verdad, Van Dios? Muy bonito. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dios quiera que Él esté haciendo una metonimia y no sea una práctica literal.
Y Dios quiere que las congregaciones que la cantan no hagan una práctica literal de lo que Él está aconsejando. ¿Ves? Dice, levantando manos santas. Significa que en el culto debemos levantar las manos. ¿Dónde recae la metonimia? ¿Vamos a levantar solo las manos y los pies no los vamos a levantar? Levantamos las manos y los ojos. Levantamos las manos. Hermanos, es una metonimia para todo nuestro cuerpo. Una vida de santidad. Si Él está utilizando cuando levanto mis manos, es decir, entregado a una vida de santidad, es cuando empiezo a sentir, bueno, si se está refiriendo solo al acto, levanto mis manos, entonces está mal. Eso está mal. ¿De qué sirve que usted esté levantando las manos, pero tiene un corazón mugroso, un corazón de rebelde de una vez? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo esté aquí santo, 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 pero yo en mi casa le doy mala vida a mi esposa?